12 de febrero de 2009. Afueras de Buffalo, Nueva York. Abajo, tren de aterrizaje. Preparados para aterrizar. Tren de aterrizaje bajado. ¡Dios mío! El avión entró en una pérdida aerodinámica. No se recuperó. Era una de las escenas más espeluznantes y desagradables que había visto en mi vida. El accidente del vuelo 3407 de Continental Connection sería uno de los más importantes para la Junta Nacional de Seguridad del Transporte en décadas y supondría que un padre luchara por grandes cambios en las leyes referentes a las aerolíneas pequeñas. Estoy concentrado en ello y decidido a cambiar las leyes existentes para que ningún otro padre se encuentre en mi situación. Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera. Está basada en informes oficiales y en relatos de testigos. Muertos de cansancio. El vuelo 3407 de Continental Connection operado por Colgan Air volaba desde Newark, Nueva Jersey, a Buffalo, Nueva York. Había sido un vuelo complicado para el comandante Marvin Renslow. Tenía que guiar a su nueva copiloto, Rebecca Shaw, una ex-instructora de vuelo de Seattle. Salud. Shaw llevaba tan solo un año en la aerolínea. Debía decidir si quería convertirse en comandante. No sé qué quiero hacer con el ascenso. Depende de donde tenga que vivir. Piénsalo así, si te quedas en el Q, obviamente no alcanzarás el rango de comandante. Ya. Pero puede que tengas una mejor calidad de vida para comprar una casa y tener un horario fijo. Shaw estaba entrenada para ser copiloto en el avión que estaban pilotando, un bombardero canadiense Q-400. Era un turbohélice bimotor famoso entre las aerolíneas regionales. Los 45 pasajeros habían pasado una noche muy larga. Su avión había sido retenido en Newark durante 2 horas, un retraso considerablemente más largo que el viaje. El vuelo 3407 se dirigía al noroeste, hacia el norte del estado de Nueva York. La duración del vuelo era de tan solo 53 minutos. La visibilidad era reducida y había pronóstico de nieve y vientos moderados en Buffalo. Un poco de agua, por favor. Elise Gausner era alumna de la Escuela de Derecho de Jacksonville. Iba camino de visitar a su familia en Buffalo. Tenía 5 sobrinos y sobrinas en aquel momento. Un par de ellos tenían una comida en el colegio y querían que la tía Ellie fuera su invitada. Cualquier excusa le valía para venir a casa. Nos llamó desde Newark. Hola. Nos llamó desde la sala de embarque. Sí, han pasado 2 horas. Estaba muy enfadada por el retraso. Amigos de la cubierta de vuelo, les habla la copiloto. Parece que estamos a unos 10, quizá 15 minutos de Buffalo. El tiempo en Buffalo está bastante nublado y está nevando un poco. Por favor, permanezcan en sus asientos para que las azafatas puedan preparar la cabina para el aterrizaje. Gracias. Colgan 3407. Desciende y manténgase a 2300. De acuerdo, descendiendo 2300. Colgan 3407. Realicemos la comprobación de descenso. Podemos realizar la comprobación de aproximación también. Vale. Indicador de errores preparado. Preparado. Flaps de GPWS seleccionados a 15 grados. Los pilotos repasaron una lista de ajustes del avión para continuar su aproximación para el aterrizaje. Transferencia pagada. Sí. Los pasajeros ya podían divisar las luces de las afueras de Buffalo. El Clarence Center está en la ruta de aproximación para el aterrizaje en el aeropuerto de Buffalo. Abajo, tren de aterrizaje. Preparados para aterrizar. Tren de aterrizaje bajado. Flaps a 15.
Al desplegar los flaps, el avión disminuye su velocidad hasta alcanzar la velocidad final de aproximación. Dios mío. De pronto, la palanca de control empezó a agitarse. El Q-400 estaba fuera de control. El comandante Renslow luchó por mantener su avión en el aire. Dios. Pero parecía moverse por sí solo. Madre mía. ¿Subo el tren de aterrizaje? Súbelo. Estamos bajando. El avión se estrelló contra una casa en el 6038 de Long Street. En el control de tráfico aéreo de Buffalo, el vuelo 3407 desapareció del radar. Comprueba el de Colgan Air. Mira si lo tienes tú. ¿Cuáles son sus siglas? Colgan 3407. No, no lo tengo. ¿Ves algo ahí fuera? Nada. Vale. Llamad a los bomberos. Nunca olvidaré las palabras del técnico de operaciones. Accidente de avión, casa en llamas. Me puse inmediatamente los zapatos y el abrigo. Me monté en el camión y me dirigí a la salida. Los bomberos no tenían que ir muy lejos. El 6038 de Long Street, la casa de la familia Bielinski, estaba a menos de un bloque de distancia de la estación de Clarence Center. A medida que se acercaba a la zona, todo resplandecía. Se podían ver el humo y las llamas. Karen Bielinski y su hija consiguieron salir vivas de la casa, pero su marido Douglas falleció. Mi reacción inicial fue que nadie podría haber salido de allí, pero el servicio médico de emergencia me informó de que había 2 personas y de que las habían llevado al hospital. Les pregunté qué bomberos eran y me dijeron: jefe, no son bomberos, son supervivientes de la casa. Tuve que acercarme a la ambulancia y mirar dentro por mí mismo para creérmelo. Los bomberos nunca habían visto un incendio como ese. Si has estado alguna vez a 1,5 metros de una hoguera y no podías soportarlo más, eso es lo que se sentía allí, a 30 metros de distancia. La altura era increíble. Obviamente debido a que el combustible lo había hecho crecer y la zona de escombros era muy grande. Era una vista terrorífica. Vivimos en la ciudad en la que se estrelló el avión en la carretera. Mi hijo volvía a casa en coche de un partido de fútbol. Pasó por al lado del accidente del avión y me llamó para decirme que había un avión en Clarence. Nunca se nos pasó por la cabeza que podía ser el avión en el que iba Ellie. El vuelo 3407 se estrelló a 8 kilómetros de distancia del aeropuerto de Buffalo. Los pasajeros y la tripulación, 49 en total, fallecieron, entre ellos el comandante Marvin Renslow y la copiloto Rebecca Shaw. Pero pudo haber muerto mucha más gente. Al ver la casa y el avión encima de la casa, y que ya no había casa ni avión, solo la sección de cola izquierda, te preguntabas cómo pudo haber sucedido eso sin arrasar la zona por completo. La siguiente llamada fue de mi hijo de nuevo. Y me dijo que era el avión en el que iba Ellie. Y que no había supervivientes. En ese momento, mi mujer dio un alarido y se tiró al suelo. Chris dijo que nunca había oído a su madre hacer un sonido como ese y espero que no vuelva a hacerlo. Entonces fue cuando supimos que se había ido y eso fue probablemente 45 minutos después del accidente. La escena por la mañana era de total devastación. Clint Cruikshanks, desde la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, ¿puede empezar a curiosear? Clint Cruikshanks es uno de los primeros investigadores del caso. Cuando llegamos a la escena aún había fuego.
Era de una tubería de gas de la casa que se había roto. Los bomberos apagaban el fuego y volvía a encenderse cada pocos minutos. Era una de las escenas más espeluznantes y desagradables que había visto en mi vida. El avión del vuelo 3407 era relativamente pequeño, pero aún así era el peor accidente de Estados Unidos en más de 7 años. Se convertiría en una de las investigaciones más importantes de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte. El lugar del accidente del vuelo 3407 continuaba ardiendo, impidiendo a los investigadores examinar los restos. El avión se había estrellado contra una casa y había estado ardiendo durante toda la noche, por lo que casi todos los escombros estaban dentro de la casa. Nuestra preocupación era que estábamos perdiendo pruebas. Eran perecederas y si no podíamos entrar y apagar el incendio, no seríamos capaces de conseguir ni una prueba que pudiera ayudarnos en la investigación. Clint Cruikshanks necesitaba recuperar con urgencia la caja negra, que contenía pistas valiosas sobre el accidente. Sabíamos que la caja negra estaba en la sección de cola del avión. Normalmente los investigadores no se acercan al lugar del accidente si está ardiendo. Pero si no se recuperaban las cajas negras, nunca descubrirían lo que derribó al vuelo 3407. Empezamos a buscar y a investigar entre los escombros y finalmente las encontramos. Vale, probablemente esté aquí. ¿Vale? El panel de acceso está al otro lado, así que vamos a tener que hacer un agujero aquí, ¿de acuerdo? Los bomberos usaron sus hachas. Pudimos hacer un agujero en el lado del fuselaje, entrar, coger la caja negra y sacarla. Así valdrá. Para alivio de todos, la caja negra estaba intacta. Una vez que sacamos la caja negra, la metimos en el avión que la llevaría a Washington DC, a nuestra sede. Ahora los investigadores se enfrentaban a un nuevo obstáculo. Lo poco que quedaba del avión estaba mezclado con restos humanos y escombros de la casa. Estaba todo quemado y metido en el sótano, por lo que habría unos 3 metros de escombros en los que tendríamos que excavar para recuperar el avión completo. Las autoridades se preguntaban cómo podrían rescatar pruebas útiles en ese caos. Recibieron una ayuda inestimable de una fuente un tanto inusual. Se reclutó a un grupo de alumnos que estaban aprendiendo a procesar escenas de crímenes para que separaran los restos humanos del resto de los escombros. Eran alumnos de una universidad local, estudiantes de antropología forense, y esa fue una buena experiencia para ellos porque pudieron excavar entre los escombros para buscar restos humanos. El tren de aterrizaje aquí, por favor. Fue un trabajo desagradable y minucioso, pero ayudó a los investigadores a tener más tiempo para concentrarse en los restos del avión. Estábamos a 4 patas con escobas y pequeñas palas en la mano, identificando si se trataba de escombros de la casa o del avión y colocándolos en diferentes montones. La primera pregunta para mí, como ingeniero estructural, era averiguar si el avión llegó completo a la escena del crimen. Se estudiaron minuciosamente los escombros para determinar si estaban presentes las 4 esquinas del avión, el morro, la cola y los extremos de las alas. Si encontrábamos las 4 esquinas del avión, entonces sabríamos que no se había partido durante el vuelo. No había nada que hubiera partido el avión durante el vuelo y que hubiera podido causar el accidente. El fuego había consumido un ala. La otra estaba hecha añicos. Echad un vistazo a esto. Pero los investigadores estaban encontrando poco a poco lo que estaban buscando. Sí, es la última pieza. Es la que quedaba. No fue hasta varios días después del comienzo de la investigación, cuando estábamos removiendo algunos escombros, cuando encontramos restos del ala izquierda y del morro. Los investigadores tenían ya todas las piezas que necesitaban para concluir que el avión había llegado completo al lugar del accidente. Fuera lo que fuese lo que había causado el desastre, había sido una partición durante el vuelo. La tragedia del vuelo 3407 se encontraba bajo un intenso escrutinio en las oficinas de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte en Washington. Sus trabajadores intentaban determinar si el accidente había sido causado por algún fallo de funcionamiento del avión. Sabíamos que este accidente en concreto había sido un accidente al aterrizar, por lo que queríamos comprobar el rendimiento del avión y también la continuidad del control de vuelo. Gran parte de esta responsabilidad recayó en Scott Warren.
Mi papel en la investigación sería ser presidente del grupo de sistemas para el Consejo de Seguridad, así que era el responsable de vigilar todos los sistemas del avión. Warren analizó la grabadora de voz de la cabina del avión para determinar si hubo indicios de un problema en la cabina. Prepare la cabina para la llegada. Gracias. ¿Es hielo sobre el parabrisas? Descubrió que 6 minutos antes del accidente, la tripulación del vuelo 3407 había detectado una formación de hielo en el avión. Está en mi lado. ¿En el tuyo no? Sí. Hay mucho hielo. El hielo puede ser una amenaza mortal para un avión. Si un avión tiene hielo, opondrá más resistencia, por lo que requerirá más potencia mantener una velocidad fija. Sí, no había visto tanta desde hacía mucho tiempo en las alas. Hasta el año anterior, Rebecca Shaw no había tenido experiencias con hielo en un avión. Nunca he estado en condiciones con hielo. Nunca he deshelado. Nunca he experimentado eso. Cuando se acumula hielo en un ala, se añade peso al avión, pero más importante aún, modifica la forma del ala. Y obviamente es la forma curvada del ala lo que crea la sustentación. Así que al cambiar las características de sustentación del avión, es más difícil pilotarlo. Yo habría perdido los papeles. Si hubiera visto tanto hielo, habría pensado que nos íbamos a estrellar. Era muy importante fijarse en que había hielo en el avión. Y también era importante dar la vuelta y comprobar si había un sistema de deshielo. Y no había ningún indicio en la grabadora de voz de que se hubiera comprobado. Flaps a 15. La grabación reveló que tan solo unos minutos después de que la tripulación detectara el hielo, un dispositivo llamado Stick Shaker se apagó. Era una advertencia de que el avión estaba a punto de pararse y literalmente a caer del cielo. Poco después, el avión hizo precisamente eso. Estamos bajando. Sabíamos que había condiciones de hielo. La única pregunta era si eran lo suficientemente malas como para hacer que el avión fallara. El hielo era ahora el sospechoso principal del accidente del vuelo 3407. Si ha sido el hielo, demostrémoslo. Estábamos todos convencidos de que el accidente lo había causado el hielo. Pensábamos que había sido el hielo. Tan solo teníamos que fijarnos en algunos aspectos referentes al hielo y todo estaría solucionado. Pero algunas de las familias de las víctimas no estaban tan convencidas. Nuestro pensamiento inicial fue que el accidente lo había causado el hielo, ya que había nevado aquella noche, y que el hielo había derribado el avión. Pero empezamos a hablar con gente que sabía de viajes aéreos, con pilotos, y ellos parecían no pensar lo mismo, pensaban que no tenía sentido. Algunos investigadores compartían la misma sospecha. Scott Warren sabía que un avión como el Q-400 tenía un sofisticado sistema de deshielo. Estaba diseñado para evitar que se formara hielo en las alas y en otras partes críticas del avión. Para evitar las acumulaciones de hielo, el avión tenía un sistema antihielo formado por cámaras neumáticas colocadas a lo largo del frente de las alas. Una serie de válvulas usan aire de los motores para inflar las cámaras y partir el hielo del ala. Esos descongeladores están diseñados para inflarse periódicamente y, al inflarse, rompen el hielo que se ha acumulado en las alas. Warren se preguntaba ahora si la tripulación del vuelo 3407 había encendido su equipo de deshielo. Estudió la información de la otra caja negra del avión, la grabadora de datos de vuelo o FDR. Esta registra el funcionamiento de los sistemas fundamentales del avión, entre ellos el mecanismo de deshielo. Sabíamos por la información de la FDR que la tripulación había encendido el sistema de deshielo, que había estado encendido durante la mayoría del vuelo y que al final del vuelo seguía en la posición de encendido. Ahora Warren tenía que averiguar si el aparato estaba de verdad en funcionamiento. El que la grabadora apuntara que el sistema estaba encendido era un comienzo, pero no se debería creer solamente en una vista. La única forma de saberlo era averiguar lo que quedaba del sistema de deshielo del avión y determinar si estaba activo cuando el avión se precipitó hacia el suelo. El equipo de Clint Cruikshanks buscaba un componente crucial del sistema, las válvulas. Perdonad. Quiero que todos le echéis un vistazo. Dijimos, este es el aspecto que tienen las válvulas de deshielo. Buscad algo como esto. Si podemos encontrar estas válvulas, podremos probarlas y ver si funcionan correctamente. Las válvulas eran muy importantes para nosotros porque eran el componente clave que movía el aire desde los motores en los que se originaba el aire para el sistema de deshielo.
Bien. Quedan 5. Finalmente se recuperaron 5 de las 6 válvulas de deshielo. Algunas estaban quemadas, otras estaban en buen estado. Cogimos esas válvulas y llevamos a cabo tantas pruebas sobre ellas como pudimos, dependiendo de los daños que sufrieran. Nos fijamos en el nivel de conductividad eléctrica y en la presión. Nos fijamos en una gran variedad de cosas, dependiendo de la condición de cada válvula. Por lo que pudimos comprobar, todas las válvulas funcionaban perfectamente. ¿Es hielo eso del parabrisas? Está en mi lado. Ahora los investigadores tenían que considerar la posibilidad Sí, hay mucho hielo. de que hubiera tanto hielo en las salas que el sistema de deshielo no pudiera liberarse de él lo suficientemente rápido. Sí, no había visto tanto desde hacía mucho tiempo en las salas. Ya había sucedido antes. En Roseland, Indiana, un avión francés se estrelló en 1994 tras sufrir una acumulación catastrófica de hielo en el ala. Al analizar cuánta potencia necesitaba el avión para mantener su velocidad, los investigadores llegaron a una conclusión sorprendente. Básicamente el avión volaba como si tuviera una cantidad de hielo muy pequeña, una cantidad de hielo muy manejable. Parece normal. No estaba sobrecargado, no era excesivo. Si el hielo no había derribado el avión, algo tuvo que causar la pérdida. Warren estudió el manual de funcionamiento del Q400 y descubrió la velocidad de pérdida del avión, la velocidad a la que no puede generar más propulsión para permanecer en el aire. Descubrió que el vuelo 3407 operaba a 111 nudos. Comparó entonces la velocidad de pérdida del avión con la velocidad real justo antes de que saltara la advertencia de pérdida. 130 nudos. Bastante por encima de la zona de peligro. Flaps a 15. Cuando se apagó el vibrador de palanca de mando... ¡Dios mío! No estaban necesariamente al borde de la pérdida. Estaban aún a unos 20 nudos de la pérdida. Esta nueva revelación incrementaba el misterio alrededor del vuelo 3407. Si no se había parado, ¿por qué había caído del cielo? Los investigadores centraron su atención en los segundos críticos antes de que el vuelo 3407 se descontrolara. Buscaban pistas que pudieran explicar por qué la advertencia de pérdida se encendió cuando el avión volaba dentro de los límites de seguridad. Descubrieron que este avión tenía una característica única conocida como interruptor de velocidad de referencia. Controla la sensibilidad de la advertencia de pérdida del avión. Muy pocos aviones de los que he conocido tenían ese interruptor. Este avión era el único que conocía que tuviera ese interruptor en el panel del techo. Había sido diseñado por el fabricante como una característica adicional de seguridad. ¿La velocidad de referencia fue variable? Los pilotos deben encender este dispositivo cuando vuelan en condiciones de hielo. Probablemente haya algo de hielo. Cuando se encuentra en la posición de increase, aumentar, recuerda a los pilotos que deben volar más rápido para contrarrestar el efecto de resistencia causado por el hielo. Cuando se vuela en condiciones de hielo y el hielo se acumula en las alas, la velocidad de pérdida puede aumentar. La velocidad de referencia hace que la advertencia aparezca antes de que esto ocurra o cuando aumenta la velocidad de pérdida. Lo que hace ese interruptor es cambiar los ajustes de la activación del vibrador de palanca de mando. Tuvimos que preguntar al fabricante cómo funcionaba ese interruptor y lo que averiguamos fue que era parte de la descripción de los sistemas que la tripulación recibía durante su formación, pero no recibieron demasiada formación sobre cómo manejar ese interruptor. Parecía que era demasiado simple como para preocuparse por él. Los investigadores necesitaban saber si la tripulación del vuelo 3407 había encendido el interruptor de velocidad de referencia, activando el shaker a una velocidad mayor de la normal. La caja negra del avión no mostraba si el interruptor estaba encendido. Los investigadores debían encontrar otra forma de determinar su posición en el momento del accidente. Aquí, Clint. Clint Cruikshanks tenía una nueva prioridad. Vale, veré si lo tenemos. Recuperar el panel de protección contra el hielo de la cabina del Q400, donde se encontraba el interruptor de velocidad de referencia. Debido a que el panel estaba en la cabina, encontrarlo era un reto.
La mayoría de la parte frontal del avión estaba consumida por el fuego, por lo que no encontramos nada excepto unas pequeñas bolas de aluminio derretido, pequeños líos de cables y mucha ceniza. Pero tras una búsqueda extensa, Cruikshanks descubrió que el panel de protección contra el hielo era una de las pocas piezas de la cabina que habían sobrevivido. Bingo. Sin embargo, los botones e interruptores no eran reconocibles. Cruikshanks examinó el panel carbonizado para comprobar la posición del interruptor de velocidad de referencia. Estaba configurado para activar las advertencias de pérdida a una velocidad mayor de la normal. Encontramos el interruptor de velocidad de referencia entre los escombros y estaba en la posición gris. El descubrimiento hizo que surgieran más preguntas. Probablemente haya algo de hielo. La grabadora de voz de cabina indicaba que a medida que Renslow comenzó el descenso hacia Buffalo, ordenó al avión que volara a la velocidad de aproximación normal. Tren de aterrizaje bajado. Pero lo que era extraño es que con el interruptor de velocidad de referencia en posición de encendido, debería haber volado más rápido, ya que el interruptor le habría recordado hacerlo. Entonces, ¿por qué no lo hizo? El ordenador de a bordo advirtió a la tripulación de que volara más rápido según los ajustes que se habían configurado al mostrar un conjunto de barras rojas en el indicador de velocidad. Tendrás mejor calidad de... Estas barras están pensadas para advertir a los pilotos de que la activación del shaker es inminente. Si te fijas en el indicador de velocidad, deberías ser consciente de que el avión está aminorando y de que la advertencia de pérdida podría activarse. ¡Dios mío! Parecía que Renslow y Shaw estaban distraídos. Aún así, podrían haber solucionado la situación fácilmente. Cuando se activó el vibrador de palanca de mando, podrían haber apagado el interruptor o podrían haber inclinado el morro hacia abajo y haber disminuido la velocidad. Estaba claro para los investigadores que el vuelo 3407 no estaba en peligro de pérdida cuando se apagó el stick shaker. Ahora necesitaban saber exactamente lo que ocurrió después de que se activara la advertencia de pérdida. Se construyó una simulación animada del accidente basada en la información de la caja negra del avión. Mirad lo que aparece justo después de que se apague el stick shaker. Ilustraban que justo después de que se activara el stick shaker, el avión se elevó de repente. Esta acción frenó dramáticamente al avión y en este punto se paró. En esencia, el avión entró en una pérdida aerodinámica de la que no se recuperó. Empezó a caer y golpeó el suelo. Los investigadores estaban estupefactos. El vuelo 3407 no estaba en pérdida cuando se apagó el stick shaker, sino que entró en pérdida unos segundos después. Ahora había que analizar minuciosamente las acciones de la tripulación durante ese breve momento. ¿Qué hicieron? Era un misterio. ¿Cómo pudo una tripulación entrenada tomar un avión que no estaba en pérdida y en unos minutos hacer que cayera del cielo? Cuando se da una pérdida sin razón aparente, es un misterio. No se espera que una tripulación haga que un vuelo entre en pérdida. La pregunta es, ¿por qué? El objeto de la investigación cambió ahora del avión a la tripulación. Especialmente en sus actuaciones durante los segundos críticos después de que sonara la advertencia de pérdida. Queríamos comprobar si la forma en que pilotaban el avión era la misma en la que se les había entrenado según los procedimientos estándar de vuelo que se reflejan en sus manuales de vuelo. La caja negra del avión retiene información de más de 1000 aspectos diferentes de las operaciones de vuelo del Q400, desde la velocidad y la altitud hasta la posición de los pedales del timón y el acelerador. También graba los movimientos del controlador de vuelo más crítico, la palanca de mando. Los pilotos emplean la palanca de mando para cambiar la posición de los elevadores y de los alerones, que controlan la dirección del avión. La caja negra del avión almacena información no solo sobre la posición de la palanca de mando, sino también sobre cuánta fuerza se aplica sobre ella. La FDR graba cuáles eran las posiciones de control. Tiene sensores dentro de la palanca de control, tiene sensores dentro de la rueda de control. Lo que encontró Scott Warren al analizar la posición de la palanca de control fue asombroso. En respuesta a la activación del stick shaker, el comandante Renslow debería haber empujado la palanca hacia adelante para bajar el morro y ganar velocidad. Pero por alguna razón hizo todo lo contrario. Descubrimos, en lugar de empujarla hacia adelante, que es la respuesta normal a la activación del vibrador de palanca de mando, que la tripulación tiró de la palanca hacia atrás. Esto tuvo el efecto de elevar el morro, causando que la velocidad disminuyera, llevando al avión a una pérdida real. Aparentemente, el comandante Renslow había efectuado erróneamente una de las maniobras más elementales del pilotaje: cómo recuperarse de una pérdida.
por encima de todo, requiere ganar velocidad para salir de la situación. El procedimiento de recuperación es simple y claro. Requiere empujar los controles hacia adelante para proporcionar la máxima potencia. Si el capitán hubiera empujado hacia adelante esos controles de vuelo en algún momento, habría tenido posibilidades de recuperarse rápidamente. De todo esto dedujimos que esta pérdida se pudo haber solucionado varias veces a distintos niveles. No hubo razón para que el avión cayera. Los investigadores descubrieron también que al ayudar a Renslow en la crisis, la copiloto Shaw empeoró las cosas involuntariamente. Voy a subir los flaps. Replegó los flaps, reduciendo la cantidad de empuje a medida que el avión luchaba por mantenerse en el aire. Si la copiloto hubiera dicho simplemente estamos en pérdida, aumenta la potencia, levanta el morro, el avión habría podido recuperarse. Desde el punto de vista humano, es triste reconocer que ocurran este tipo de cosas y que de ellas pueda surgir una tragedia. Se concluyó que el fallo del comandante Renslow para responder adecuadamente a la advertencia de pérdida fue la causa principal del vuelo 3407. Como el asunto era ahora un error del piloto y no un fallo mecánico, entró en escena el investigador de factores humanos, Evan Byrne. Su primera pregunta: ¿por qué no se habían dado cuenta antes Renslow o Shaw de que la velocidad era demasiado baja para condiciones de hielo? En este caso, podemos fijarnos en el hecho de que había indicios claros y evidentes de que la velocidad se estaba deteriorando, que el comandante no captó. Byrne escuchó la grabadora de voz de la cabina para intentar entender qué podría haberle llevado a ese descuido. Eso es. Podrías estar en casa para cuidar a tu marido y todo eso. Descubrió que la tripulación había estado hablando durante el vuelo. La conversación continuó durante la aproximación para el aterrizaje. Es una violación de la regla conocida como cabina estéril que prohíbe conversaciones no esenciales en las fases críticas del vuelo. Dijo, sí, te van a ascender en 6 meses y bla, 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 bla. Simplemente prohíbe conversaciones no relacionadas con la operación del vuelo. Realicemos la comprobación de descenso. Podemos realizar la comprobación de aproximación también. Vale, indicador de errores preparado. Byrne también descubrió que debido a la charla en la cabina, la tripulación comprobó las informaciones críticas tarde. Transferencia de combustible apagada. Presión hidráulica y cantidad. Distraída, la tripulación probablemente no vio que la barra roja indicaba que estaban volando demasiado despacio para las condiciones para las que se había configurado el avión. Apagada. Comprobación de aproximación completa. Allá vamos. Cuando la tripulación se desvía de los procedimientos estándar de vuelo y realiza tarde las comprobaciones o no hace las llamadas requeridas, se vuelve más vulnerable a pequeños errores involuntarios que podrían llevar a sobresaltos y sorpresas o acciones no esperadas a las que tendrá que responder. La prueba era clara. La tripulación del vuelo 3407 se distrajo durante la aproximación. Entró cuando estábamos en la entrevista y dijo, sí, te van a ascender en 6 meses. Habían olvidado un ajuste clave que habían realizado que les requería volar más rápido de lo normal. Habían obviado las indicaciones de que volaban demasiado bajo para condiciones de hielo. Después, el comandante Renslow reaccionó de manera incorrecta a una advertencia de pérdida, sellando el destino del avión. Evan Byrne se preguntó qué podría haber causado a una tripulación de aerolíneas entrenada a dar estos pasos en falso. Encontró una pista en la grabadora de voz de la cabina. Disculpa. La tripulación mostraba signos de cansancio. ¿Podrían haber estado Renslow y Shaw demasiado cansados como para operar de manera efectiva en la cabina de vuelo? Es una pregunta difícil. Contestarla requeriría rastrear sus movimientos durante las 72 horas anteriores al accidente. Nos llevó a realizar un trabajo detectivesco en la investigación, en la que intentamos reunir tantos hechos como fuera posible. Byrne entrevistó a las familias de los pilotos. ¿Podría hablar con la señora Renslow, por favor? Estudió las facturas del teléfono móvil de los pilotos y los registros de los mensajes de texto. Investigó en el sistema informático de la aerolínea para determinar si la tripulación lo había usado para comprobar sus horarios y cuándo. Necesitaba rastrear cada movimiento. ¿A qué hora se fue de casa Rebecca? Hablamos con sus colegas, otros pilotos, controladores, instructores, y les preguntamos sobre los pilotos, sobre sus actividades recientes. Descubrió que ninguno de los pilotos vivía cerca de Newark, pero no podían permitirse alojarse en hoteles con sus sueldos. El comandante Renslow ganaba unos 40.000 euros anuales en Colgan Air. La copiloto Shaw ganaba menos de 11.000 euros al año, mucho menos que el sueldo medio de un conductor de autobús.
Como resultado, ambos pilotos habían hecho largos viajes para trabajar a través del país hasta Newark. El comandante Renslow desde su casa de Florida y Rebecca Shaw desde Seattle, en el estado de Washington. De hecho, Shaw había viajado toda la noche desde Seattle en un avión de mercancía que conectaba desde Memphis. El comandante Renslow había pasado la noche en la sala de embarque para la tripulación del aeropuerto de Newark tras haber trabajado durante 2 días. Se le vio dormido en un sofá de la sala. Iba en contra de las reglas de la compañía, pero los pilotos que no podían permitirse alojarse cerca del aeropuerto lo hacían de todas formas. Los registros muestran que a las 3:10 de la madrugada del accidente Renslow estaba despierto. Comprobó su horario de trabajo en la red informática de la aerolínea. Próxima parada, Búfalo. A las 7:29 de la mañana, Rebecca Shaw envió un mensaje de texto a su marido diciéndole que había llegado bien a Newark. Hola, cariño, soy yo. Los registros del teléfono indican que más tarde de madrugada el comandante Renslow habló por teléfono varias veces. Rebecca Shaw, por su parte, se echó una siesta para recuperar algo del sueño que había perdido volando la noche anterior. No fue suficiente. Finalmente concluimos que era probable que ambos miembros de la tripulación experimentaran algunos efectos de cansancio en el momento del accidente. Su trabajo era vigilar la velocidad. Su trabajo era vigilar el tablero de control. Y a mi modo de ver, estaba cansada hasta el punto de que lo tenía delante, pero no era capaz de hacer nada. Y él tampoco. Él no debió haber pilotado el avión. La revelación llevó a John Kausner a convertirse en un feroz defensor de cambios en la industria. Sembró la concienciación entre los legisladores y el público sobre la necesidad de mejorar las regulaciones sobre los pilotos de las aerolíneas regionales. Apoyamos a las familias del 3407 y su lucha por la seguridad en la aviación. Estos representantes, congresistas y senadores han hecho esto por nosotros y estamos muy agradecidos. Llevó su lucha hasta Washington, D.C. Necesitábamos hacer algo, así que empezamos a defenderlo en Washington una vez por semana o cada 2 semanas. Viajamos allí innumerables veces y las familias se involucraron. Todos acudimos a las vistas y comenzamos a demostrar lo que podíamos hacer. El accidente del vuelo 3407 centró la atención del mundo en un problema de seguridad creciente. Los familiares de aquellos que fallecieron ayudarían a eliminar esa amenaza. El accidente del vuelo 3407 sacó a la luz las deficiencias de las aerolíneas regionales. Estas aerolíneas pequeñas realizaban la mitad de los vuelos de pasajeros al día en Estados Unidos. Sus pilotos eran por lo general más jóvenes, menos experimentados, ganaban menos y trabajaban más horas. Sus niveles de seguridad eran muy diferentes de los de las aerolíneas grandes. El umbral de formación, de cualificación y de sueldos era menor, por lo que no podían atraer a un piloto muy cualificado. Había sueldos muy bajos, condiciones de trabajo muy difíciles, y no se atraía a solicitantes del mismo nivel que antes. Algunas aerolíneas regionales se han metido en apuros al contratar a la primera persona que satisface los mínimos. En Estados Unidos, de los 7 accidentes fatales de aviones de pasajeros ocurridos en los últimos 10 años, 5 eran de aerolíneas regionales. Entre ellos se encontraba el vuelo 5191 de Delta Connection en agosto de 2006, en el que fallecieron 49 personas cuando la tripulación despegó desde la pista equivocada. La campaña de John Kausner para cambiar las leyes referentes a los pilotos ha valido la pena. Confiábamos en su apoyo, necesitábamos su apoyo. Ustedes nos han ayudado, todos nosotros queremos darles las gracias. 1 año y medio después del accidente, bajo la presión de Kausner y otros familiares de las víctimas, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que endurecía los requerimientos de formación y forzaba a la Administración Federal de Aviación, la FAA, a concretar nuevas normas concernientes al descanso de los pilotos. Los estudios sobre el problema del cansancio de los pilotos están aún en proceso. En la Universidad de Iowa, los investigadores están desarrollando un sistema que podría ayudar a los pilotos a resistir el cansancio, a comprometerse con la tarea crítica del pilotaje y a prevenir futuras tragedias como la del vuelo 3407.
Thomas Snell es un ingeniero de factores humanos. Empleamos un número de sensores neurocognitivos y fisiológicos que aplicamos a los sujetos en pilotos a los que invitamos a nuestros estudios. Este de aquí, el 114, no va pegado. Está estudiando cómo permanecen alerta los pilotos en la cabina de vuelo al estudiar a un sujeto que dirige un viaje a través del país en un simulador. Mediante sensores puede determinar cómo de alerta y comprometido está el piloto en realidad. La investigación podría llevar al desarrollo de detectores del cansancio en los aviones. Estamos intentando predecir el estado de un piloto, por lo que podemos ajustar algo en la cubierta de vuelo para evitar que el problema vaya a peor o simplemente surja. Monitorizamos la actividad cerebral, la actividad de movimiento de los ojos, del corazón, hacemos electrocardiogramas y controlamos la respiración y otros parámetros en nuestro esfuerzo por averiguar cuál es el estado del piloto. ¿Está cansado? ¿Ha trabajado demasiado? ¿Está poco comprometido o distraído? En esta sección es cuando estuvo más somnoliento y se puede ver que su mirada era de aburrimiento. Snell configura el simulador de vuelo para que desencadene un gran fallo del sistema en la cabina. Esto no va bien, no funciona nada. Los sistemas hidráulicos han fallado. No puedo desplegar los flaps. Para el mapa ahí, para que podamos ver cuál ha sido su actividad cerebral. ¿Preparado para el aterrizaje? Cuando la tripulación está cansada, se puede observar que su reacción a los sucesos se ralentiza, por lo que se cometerán errores en la cubierta de vuelo. Son precisamente este tipo de fallos por parte de Renslow y Shaw los que hicieron que el vuelo 3407 se estrellara y fallecieran 50 personas. Es una tragedia que no debió haber ocurrido. Era previsible, pudo haberse evitado y podría repetirse si no hacemos algo al respecto. Estoy concentrado en ello y decidido a cambiar las reglas existentes para que ningún otro padre se encuentre en mi situación.